Y como lo habíamos prometido, el doctor Luis Solari ya se encuentra con nosotros. Él ha sido jefe del gabinete, ha sido ministro de Salud, además que es un doctor bastante reconocido en el país. Doctor Solari, bienvenido a Hackeando la Política y comenzamos de arranque. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente? Gracias, señor del Castillo, por la invitación a UCI y mi saludo a todos los seguidores de UCI. Bueno, el discurso le faltó lo principal, es como hacer un ceviche sin pescado. El tema central es la pandemia nos ha detenido la economía, la pandemia pone en riesgo las elecciones y el gobierno y el presidente no dijeron una sola palabra de cómo van a detener la pandemia. Hoy día, en unos pocos minutos, que hay una conferencia inusual y extraordinaria de la ministra de Salud, me imagino que ya estarán ellos recibiendo los números. La semana pasada teníamos de cada 100 pruebas eran 17, 18 positivos. Hoy día de cada 100 pruebas son 25 positivos. Es obvio que estamos de subida, 11 distritos en Lima ha aumentado el virus y el ministerio insiste en no hacer seguimiento por los celulares a los contagiados y sus contactos, que es lo único que ha parado la pandemia en otros países, uno, y dos, insiste en no contabilizar los miles de positivos que las empresas hacen por autorización del gobierno desde el 7 de mayo, pero desde el 1 de junio ya no entran en las cuentas. O sea, ¿cuántos casos exactamente tenemos en el Perú y especialmente en Lima, que produce más de casi la mitad del Producto Bruto Interno, y donde está más de la mitad de los casos? Es un misterio que hasta ahora el gobierno no ha sincerado. Totalmente de acuerdo con eso, doctor. Además de que la doctora Massetti, que comenzó muy comunicativa, creemos que es una profesional competente, pero yo creo que no se ha transmitido a la población, a la ciudadanía, realmente la estrategia. ¿Cuál era el cerco epidemiológico, la trazabilidad? ¿Usted cree que es porque no se tiene una estrategia, por falta de estrategia, o simplemente no se hizo nada? Mire, la estrategia en todos los países que han vencido el virus consiste en 6 partes. La sexta, que es lo que corresponde a la conducta de las personas, donde está la mascarilla, las manos, el distanciamiento, etcétera, esa nos compete a nosotros, a la gente, a la ciudadanía. Pero las otras 5 son responsabilidad del Estado. 1, pruebas. Han estado llenas de defectos, inclusive pruebas falsas positivas. 2, seguimiento, porque las pruebas no son para llevar una cuenta aritmética, las pruebas son para ver quién está contagiado y vigilarlo a esa persona y a sus contactos a través de los celulares. 0. Eso no se hace en el Perú, a pesar de que los fabricantes de los programas para hacer ese seguimiento se lo han ofrecido a la presidencia del Consejo de Ministros y no lo han aceptado. 3, la cuarentena y el aislamiento. Ya vimos que entraba el gobierno al día 50 a los mercados y al 60 a los transportes, y fueron los focos de la multiplicación, y el aparato público no hizo nada para impedir esa multiplicación. 4, los tratamientos. Ahí hemos mejorado en la parte que corresponde a los médicos, pero lo del oxígeno ha sido una catástrofe. Y lo del oxígeno en Arequipa, que les ofrecen el 22 de mayo el oxígeno a una empresa del sector privado, y se demora 58 días, 56 días en aceptar esa oferta. ¿Cuántos muertos han habido allá? Ya hay denuncias penales para ministros sobre ese tema. Y por último, la protección al personal de salud. Ya sabemos la cantidad de muertos que hay entre policía, militares, personal de salud, precisamente porque no han recibido la protección debida en su ocasión. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, si no lo dijo el 28 el presidente, si no lo dice hoy la ministra, tendrá que decirlo el presidente del Consejo el lunes. Así es. Que es: vamos a corregir lo que estamos haciendo mal, o sea, pruebas, vamos a hacer lo que no hemos venido haciendo, seguimiento a través de los celulares, y 3, vamos a dejar de hacer lo que hemos hecho mal, es decir, la desidia, la lenidad, la lentitud y toda esa cuestión, y una sanción ejemplar a los corruptos. No hemos sabido nada de a dónde fue a parar la sanción institucional de los corruptos de la policía que compraban material basura
que después ha ocasionado la muerte de sus compañeros, ¿no? Correcto. Doctor, como usted dice, no sé, el principal tema que nos aqueja es una crisis sanitaria, acompañado de una crisis económica tremenda generada por esta cuarentena, ¿no? Y ahí viene también la discusión. ¿Fue efectiva la cuarentena? A todas luces no fue efectiva, precisamente por carecer las estrategias que usted nos acaba de comentar hace un momento, pero lo que sí es que hay un efecto económico. El día de hoy el gobierno hace creer muchas veces que el número de contagios ha bajado, pero el número que vemos, este ratio entre millón de habitantes y fallecidos cada día es más alto, con lo cual esto no está de ninguna manera ni de meseta ni en bajada, estamos todavía en subida. Entonces, no ha sido coherente en la toma de decisiones el gobierno. ¿Cómo se puede virar el timón, doctor? Bueno, eso es simple, para eso han cambiado al presidente del Consejo y han cambiado al ministro. Pero vemos que el presidente del Consejo dice que él tiene 3 puntos de agenda: la pandemia, lo económico y lo político electoral. Pero hay que recordarle de que lo político electoral y la economía no van a funcionar si la pandemia no está controlada. En realidad, entonces, ¿cuántos puntos de agenda tiene el primer ministro? Tiene uno, es la pandemia. Él apenas juramentó, debió haber pedido que le armen una oficina en el Ministerio de Salud y haberse mudado. ¿Por qué? Porque resolver una pandemia de este tipo requiere articulación de sectores. La ministra de Salud no tiene capacidad constitucional para coordinar con otros ministros, porque solamente el presidente y el presidente del Consejo de Ministros tienen esa capacidad que ordena la Constitución. Entonces, una cosa es que la ministra de Salud levante el teléfono, llame al primer ministro, que el primer ministro llame al otro ministro para coordinar con la ministra de Salud, cuando si está el primer ministro sentado en el Ministerio de Salud 60 días, despachando con la ministra y resolviendo sus temas de la PCM, hacen inmediatamente y a la velocidad del rayo todas las decisiones y todo lo que hay que hacer. Lo del oxígeno de Arequipa es el ejemplo terrible, terrible. En vez de levantar el teléfono el primer ministro, ex primer ministro, y decir a la ministra de Salud, hay este ofrecimiento para Arequipa, en este momento tome contacto con tal persona, yo estoy autorizando No, lo mandó con un memo, sabe Dios a dónde. O sea, Dios mío, ojalá que no se comporte así cuando un familiar de él tenga una apendicitis aguda, porque el pobre paciente, su pobre familiar va a terminar con peritonitis. Qué manera de manejar las cosas. La verdad es que se salvaron. Sí. ¿Cuántos pacientes se han salvado de no tener un médico así, Dios mío? Sí, bueno, y la verdad es que acá en el Perú la guerra avisada sí mata gente y lamentablemente el efecto que ha tenido ha sido muy fuerte y estamos viendo ello. Ya se están por lo menos sincerando un poco más las cifras con respecto a los fallecidos, cosa que todos decíamos, ¿no? Pero el decir a veces la verdad, doctor, así no sea tan popular, lamentablemente también ha generado que el gobierno se califique a todos aquellos que querían hacer una propuesta en enemigos del gobierno, y creo que ese no es el caso. Acá nadie es enemigo de nadie, el único enemigo es el virus. Mire, sincerar la cifra de fallecidos es muy importante, pero 100 veces más importante es sincerar la cifra de contagiados. ¿Cómo es posible que nadie sepa o no nos digan cuántos contagiados hay en realidad? Y si el Ministerio de Salud dice que si pone a los contagiados en las empresas y testeados en las empresas, eso les va a alterar sus cifras, que nos digan todos los días, hay tantas pruebas que ha hecho el MINSA y de esas hay tantos contagiados, y aquí está, hay tantas pruebas que ha hecho el sector privado y de ahí hay tantos contagiados. Ya, entonces ya el ministerio hace sus curvas, todo lo que quiera, pero sabemos exactamente cuántas personas están contagiadas en el Perú, que en este momento nadie sabe, más que las personas que reciben la información del sistema informático del COVID. Pero ¿cómo toma decisiones Palacio y la ministra si no están unidas las dos cifras para efecto de toma? Le pongo un ejemplo. Sí, oye, se abrieron los vuelos y el transporte terrestre. Ah, qué bien. Está, aquí viene la pregunta del millón, está el Ministerio de Transporte todos los días al final del día o a las 6 de la mañana informándole al despacho de la ministra de Salud
el número de viajeros por tierra y por avión que han ido a cada departamento, no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo creen que el Ministerio de Salud va a prepararse antes de que reviente el aumento de casos en las ciudades que más están recibiendo? O sea, ¿por qué esa crisis en Arequipa? Porque Arequipa es el segundo Producto Bruto Interno del Perú, distante del de Lima como 10 veces, pero es el segundo. Entonces es obvio que la mayoría de viajeros van a ir a Arequipa, van a ir a Piura, van a ir a Trujillo y van a ir a Chiclayo. Eso es obvio. Pero el Ministerio está tomando precauciones de lo que va a suceder en estas ciudades. El Ministerio de Transporte les está diciendo cuántos pasajeros van. Correcto, doctor Las Solari. respuestas son no. Sí. Entonces asistimos a un pronto cambio de ministros o de primer ministro también. Así es. Y que no generan, y el problema es que se quiebra la confianza, la gente se desanima, o vemos cada uno, como pasa en este momento, vemos cómo podemos superar esta crisis. Esa es la realidad, doctor, y esperemos que las cosas cambien. Efectivamente, hay que priorizar la agenda nacional. La agenda no es política, aunque la política es la que manda sobre la política pública, pero parece que más hacemos política que política pública también en ese momento. Yo le agradezco muchísimo, doctor, como siempre, por la deferencia de atendernos. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Ha sido el doctor Luis Solari de la Fuente, ex primer ministro y ex ministro de Salud, quien ha estado con nosotros.